¿Qué onda manitos y manitas, brothers and sisters? Espero que estén pasando un buen día, aquí les traigo la continuación de este crossover. Espero que les guste y me dejen un gran me gusta, si aún no te has suscrito, no esperes mucho que aquí abajo está el botoncito rojo, también activa la campanita, para que te llegue las notificaciones de mis próximos vídeos, también si quieres que te mande saludo en mi próximo vídeo deja tu comentario, ya saben los créditos para sus creadores, sus páginas oficiales están en la descripción. Sin más nada que decir, que corra la intro. Capítulo 12, Héroes reacios. Ymir tenía ganas de bailar. Como si todo el peso del mundo se le hubiera quitado de los hombros de repente. Ella también sentía que podía volar. Remontarse. Como si la vida le hubiera dado alas y la hubiera dejado ligera como una pluma. Sin embargo, más que eso, una profunda sensación de alivio se había apoderado de ella. Con cada paso que daba, ponía más y más distancia entre ella y el bosque en llamas a su espalda. Muchos habían perdido la vida allí. Connie, por ejemplo. El pequeño valiente no merecía ser aplastado y devorado así. En otra vida, en otro universo, podría haber perecido aquí también, condenada a morir más allá de los muros. Sin embargo, eso no fue ni aquí ni allá. Porque finalmente era libre. Bellamente, alegremente, maravillosamente libre. Cada paso adelante lo atestiguaba. Ya no le quedaba nada que la sujetara. Nada que pudiera atarla a su pasado, o a su propia culpa. Aquí, ahora, era verdaderamente libre por primera vez en su vida. Una vez que descubrió las identidades de Reiner y Bertolt en el bosque, se sintió atrapada. En algún nivel ella entendió cómo llegó esto. Ella había devorado a su camarada, sabiendo o no, y recuperó su forma humana por eso. ¿No les debía por eso? ¿Y si iban tras historia? ¿Debería ayudarlos contra Naruto? La culpa había amenazado con paralizarla. Consumirla. Desgarrarla. Al final, esa decisión había sido tomada por ella. Naruto había descendido sobre ellos como una tormenta. Reiner ya no estaba y Bertolt, bueno, él no estaba mucho tiempo en este mundo, ahora. Entonces, no hay muchas opciones allí. Ymir se estremeció al pensar. Y pensar que casi, chica estúpida, ¿en qué había estado pensando? Si se hubiera liado con esos dos, incluso si se hubiera entregado voluntariamente a ellos para proteger a Historia, ¿qué futuro habría tenido? La única forma conocida de obtener el poder de un titán era consumir un cambiaformas titán. Eso significaba la muerte para ella. ¿Y qué vida habría tenido Historia fuera de los muros? No, eso habría sido una locura. Actuar solo de acuerdo con su palabra era una promesa demasiado débil para confiarle su vida. Una red endeble con muchas ataduras. Naruto no tenía tales ataduras cuando se trataba de lealtad. Si eras un enemigo, entonces tenías que morir. Si fueras un amigo, él marcharía a través de las mismas llamas del infierno para salvarte. Simple como eso. Nada se interpondría entre él y sus objetivos, cierto, pero realmente parecía valorar los pensamientos y opiniones de sus aliados también. Ymir había sido testigo de esto de primera mano a lo largo de los años. Lo he visto en cada uno de sus actos de bondad y coraje. Sí, a menudo era un terror profano para sus enemigos, pero si te contabas a ti mismo entre sus aliados, no había nada que no hiciera por ti. Así que ella le había preguntado directamente, ¿qué soy yo para ti? Recordaba bien su breve y forzada conversación. Para mí. MMMM. Había mirado al cielo por un largo momento, considerando mientras el carro se balanceaba suavemente de un lado a otro. Entonces, abruptamente, se rió. Buena pregunta. Si tuviera que adivinar, diría que eres una hermanita adorablemente problemática. Eres familia. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Ja. Hermana menor. Oye, los llamo como los veo, soy mayor que tú, por Dios. Ser un titán todos esos años no cuenta. TCH. Bastardo agresivo. Un ojo rojo reapareció sobre su hombro. Lo siento, podría haber jurado que dijiste algo. ¿Qué? Yo. Nope. Ni una palabra. Debes estar escuchando cosas. Cabalgaron en silencio un momento más, ella en su caballo, él descansando cómodamente en el carro. Entonces el bastardo fue y la sorprendió de nuevo. Historia será reina, pronto. Y te vas a casar con ella. La abrupta declaración casi hizo que Ymir cayera de su caballo. Decir a. Quise decir lo que dije, ya sabes.
Naruto se movió ligeramente, bajando la voz un poco. Hemos inclinado la balanza demasiado lejos para regresar de esto. El brillo desconcertado había desaparecido de sus ojos, esos orbes cerúleos ahora parecían fragmentos de zafiro endurecido, ásperos y cortantes. Espero que alguien haga su movimiento contra el cuerpo de inspección pronto y, por extensión, contra nosotros. Y cuando lo hagan, estaremos listos. Los aniquilaremos. Hizo un puño con su brazo bueno, fingiendo un movimiento aplastante. Aplastarlos y poner a Historia en el trono. ¿Puedo contar contigo para proteger a Historia cuando llegue ese momento? Pero, ¿casarse? ¿Tienes algún problema con eso, Ymir? Así como así, la sonrisa torcida se deslizó de nuevo en su lugar, la visión de su verdadero yo se desvaneció en un instante. ¿No es eso lo que querías? No creo que Historia proteste. Tal vez deberíamos ayudarla a elegir un vestido de novia. Eso no es, tú no puedes. An. Hizo. Oye. Esa pequeña charla había hecho maravillas para su moral. Le recordó que no estaba sola. Independientemente del infierno que pudiera existir en las paredes, ahora sabía que podía enfrentarlo con un corazón firme. Sola, podría haberse desesperado y haber hecho algo imprudente, pero ahora... Solo ahora ella realmente experimentó coraje. Ella no tenía que proteger a Historia sola. Cualesquiera que fueran las amenazas que surgieron para desafiarla, sabía que no tendría que enfrentarlas con su soledad y desesperación pétreas. ¿Por qué no? Porque Ymir tenía amigos. Porque ella tenía aliados. Familia. Solo pensar en eso puso un poco de resorte en su paso. Familia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había tenido uno de esos? Es curioso cómo le tomó torcerle el brazo para recordárselo. Por supuesto, ella se preocupaba por el estúpido patán a su manera, pero fue ese comentario en particular lo que se quedó con ella. Él confiaba en ella lo suficiente como para no solo confiar en ella, sino para confiarle una misión vital. La vio como familia. Ni un enemigo, ni una carga, incluso. Una hermana. Nada más y nada menos. Bien. Hizo las cosas menos incómodas. Menos mal, pensó Ymir. En cualquier caso, prefería el sexo débil. ¿Hablando de quién? Shrista, no, Historia. Ymir se corrigió despiadadamente por el desliz, se veía positivamente radiante a la luz de la mañana en este momento. Solo a unos metros de distancia se la podía ver hablando tranquilamente con Eren. Entonces, el más tenue rayo de sol atravesó las nubes y se encontró atrapado en su cabello, dándole una aura santa. A la luz de la mañana, parecía brillar. Un halo iridiscente se posaba alrededor de su cabeza. Ymir por poco ahogó un suspiro. Realmente era un ángel, y Ymir nunca se había sentido más indigno de ella. No se merecía a esta chica ferozmente real como su compañera, y mucho menos como su pareja. Sabiendo lo que sabía ahora, la hizo sentir sucia. Sucio, por siempre tratar de aprovecharse de ella, por siempre enamorarse de ella. Sin embargo, incluso después de conocer la verdad, esos sentimientos no habían cambiado, honestamente, eso la dejó francamente mareada. Después de un día como hoy, realmente debería llevarla a un lado y. Una sonrisa traviesa se robó en el rostro de Ymir ante la idea. No hay tiempo como el presente. Hola Historia. Con un fuerte grito en picado, Ymir atrapó al objeto de sus afectos, la hizo girar y rápidamente procedió a besarla hasta dejarla sin aliento. Es un gran día para estar vivo, ¿no? Se rió, abrazando a la pequeña rubia con fuerza. ¿Sí? Historia parpadeó, sonrojándose furiosamente. ¿De qué se trata todo esto? Eres adorable. Decir Eren les frunció el ceño, incapaz de entender su buen humor. ¿Qué te pasa, Ymir? Oh, nada. Me acabo de dar cuenta de que soy libre. Espontáneamente, su mirada se dirigió al carro donde yacía. Realmente tendría que encontrar una manera de pagarle todo esto. Bueno, eso ya estaba hecho y ahora tendrían que vivir con eso. Naruto exhaló una fina nube de vapor hacia la tenue luz, sonriendo en silencio mientras el pequeño espectáculo de Ymir se desarrollaba justo fuera de la vista. Buenos chicos. Me alegro de que pudiéramos salvarlos. Los ojos azules vieron al sol continuar su lento e inexorable rastreo sobre el horizonte. De mala gana, la niebla comenzó a disiparse, revelando las secuelas de la batalla cuando el velo de oscuridad retrocedió y la mañana se hizo conocida. Di lo que quieras, pero descubrió que había algo francamente poético en un amanecer.
Le recordó que, por poderosas que pudieran parecer, las fuerzas de la oscuridad nunca podrían reinar para siempre. Tarde o temprano, lo bueno tendría su día y la verdad saldría a la luz. Ser testigo de la huida de las sombras de esa luz casi le dio esperanza. Amanecía un nuevo día y con él llegó el dulce recordatorio del triunfo del cuerpo de exploración. No este. Su victoria. No dejes que se te suba a la cabeza. Kurama reprendió sombríamente. Ya tienes un ego tal como es. Poca posibilidad de eso. Victoria o no, seguía siendo una victoria pírrica. Lo que una vez había sido un bosque imponente ahora era poco más que, sin duda, habían sufrido una serie de bajas, mucho menos de lo que podrían haber soportado originalmente, pero el verdadero conocimiento de lo que habían sacrificado para llegar aquí lo afectó a él y solo a él. Exhalando pesadamente, el maltrecho rubio se dejó caer contra el carro y trató de dejar que el balanceo de las ruedas lo adormeciera con complacencia. Solo sirvió para agravar aún más sus nervios ya de por sí desgastados. Cada golpe se sentía como un cuchillo dentado en su espalda, un recordatorio interminable de lo que había tenido que soportar, sacrificar, para llegar tan lejos. Los ojos azules se deslizaron hacia una de las dos personas que ocupaban el carro con él. El primero fue un Bertolt angustiado, atado y amordazado para evitar cualquier intento de transformación por su parte. Además, lo habían cegado y ensordecido en buena medida. Las orejas rellenas de cera para que no se diera cuenta de dónde estaba. Sus manos y pies, más bien, los muñones que pasaban por ellos, debían ser cortados a intervalos regulares, un procedimiento cruel diseñado para evitar que su cuerpo se curara adecuadamente. Annie había sido brutalmente minuciosa en ese sentido. Naruto no le envidiaba su destino. Quedaba por ver quién heredaría el poder del titán colosal. Cualquiera de los Survey Corps podría ser un posible candidato. Personalmente, se inclinaba por Erwin. Jin y Armin ciertamente eran capaces, cierto, pero no poseían la fortaleza de ese hombre. ¿Y quién mejor para comandar un poder tan increíble que uno de sus amigos más confiables? Ciertamente no iba a someter a Sasa a un trauma como ese. No cuando todavía estaba lidiando con sus propios problemas. Incluso ahora corría detrás del cuerpo de inspección, teniendo mucho cuidado de no pisar a ninguno de sus aliados. Se las había arreglado para confeccionar su ropa improvisada con pieles de animales y un poco de artesanía en madera, pero eso era una solución temporal en el mejor de los casos. La logística de alimentar a alguien tan grande era absolutamente imposible. Si la devolvieran al muro en su estado actual, agotaría sus suministros de alimentos en cuestión de días. Espíritus, ¿cómo iba a hacer que volviera a su tamaño normal? Ese era otro problema con el que lidiar. Y aún le quedaba el asunto de Bertolt. ¿A quién podrían alimentarlo? ¿Quién? Quizás Annie. ¿Era posible que un cambiaformas titán tuviera más de un poder? Lo poco que sabía sugería que tal fenómeno podría existir, pero, no estaba dispuesto a sacrificar a alguien únicamente por el bien de esa hipótesis. Ya había perdido a demasiados. Bertolt, como Reiner, Connie, incluso Marco y tantos otros antes que ellos en su vida, fue una víctima. Otro más desgarrado bajo la interminable rutina de la vida. Otra chispa que apagara los caprichos de la muerte. ¿Cuántos más tuvieron que morir a causa de sus propios defectos? ¿Cuántos más le quitarían los dioses de la guerra en este conflicto sin fin antes de quedar finalmente satisfechos? Una parte de él ya sabía la respuesta. Tantos como hizo falta para acabar con las cosas. No debería haberse sorprendido. Shinobi acabó con vidas. No los salvaron. Habría sido irónico si no lo enfermara tanto. Estas manos no estaban destinadas a sujetar a nadie. Solo podían destruir. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Murmuró sombríamente para sí mismo, desviando la mirada del bosque en ruinas. Mirad mis obras, poderosos, y desesperados. Nada más queda. Alrededor de la descomposición de ese naufragio colosal, sin límites y desnudos, las arenas solitarias y planas se extienden a lo lejos. No pensé que fueras un poeta. Oh, vete a la mierda. Al final, descubrió que su mirada se desvió hacia el segundo ocupante del carro, que dormía profundamente en su regazo. Roncando, incluso. Distraídamente, pasó una mano por su cabello oscuro, sonriendo mientras ella se movía ligeramente. Ante esto, pudo olvidar sus oscuros pensamientos, aunque solo fuera por un momento. Mina, solo los escalones superiores del cuerpo de inspección entendieron que había sido realmente de Reiner. Que esta chica aparentemente inofensiva era el nuevo titán blindado.
Erwin y Levi le habían jurado guardar el secreto sobre el asunto hasta que llegaran a los muros, pero esperaba que la noticia llegara a las filas mucho antes de que regresaran a la civilización. La verdad tenía una manera de salir, incluso en este mundo. Carolina había cumplido con su deber hasta el final. Entró en el olvido y emergió cambiado por él. Quedaba por verse el alcance a esos cambios. ¿Había heredado los recuerdos de Reiner? ¿Seguía siendo ella misma o había sido superada por ellos? No se había despertado lo suficiente para decírselo. Todavía, ella viviría. Por un ratito. 13 cortos años. Una vez terminado ese plazo, Naruto se estremeció ante la idea. No. No debe pensar en ello ni insistir en ello. Se negó rotundamente a hacerlo. Bertolt había tosido ese jugoso bocado hace solo unas horas. Puede que no sea cierto. Pero si fuera, no tenían mucho tiempo. Había una manera de eludir el límite anual. Tenía que ser. La idea de que él y sus aliados estaban condenados a una vida corta o a una muerte rápida, sería imposible vivir de otra manera. Ella nunca envejecería. Nunca llegues a ver el mundo pacífico por el que todos lucharon tan duro para lograrlo. ¿Cambiaría las cosas si pudiera? Seguramente. Pero ya estaba hecho. Aún así, no podía estar seguro de si el amanecer rojo significaba buena suerte, o si era simplemente un presagio de algún desastre futuro. Toda esta preocupación le hizo anhelar un cigarro, pero no, mi casa tendría su pellejo si volvía a eso. Naruto. Hablar del demonio. Pequeño shinobi astuto, ese. Conteniendo su sorpresa, Naruto giró la cabeza y se encontró a la altura de un par de ojos oscuros y familiares. Yo. Se las arregló suavemente. No te escuché ahí, mi casa. Su mirada en blanco reflejaba la más leve aprensión. Perdón. Va, está bien. A veces se olvidaba de lo absolutamente callada que podía ser cuando quería. Debe tener algo que ver con ser parte Uchiha. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella se subió al carro hasta que estuvo casi encima de él. Tal vez él había ido y le había enseñado un poco demasiado bien. Algo en su mirada angustiada lo retuvo, decía mucho de su estado agotado. Ajá. Ella quería hablar. Resignándose a un viaje sin dormir después de todo, el guerrero herido se apoyó en su brazo bueno y le hizo señas con el otro para que se acercara. No hemos tenido la oportunidad de hablar últimamente, ¿verdad? Se aventuró, haciéndole sitio en el carro. Vamos. Siéntate. Dime qué te molesta. No necesitaba decírselo 2 veces. Ella se deslizó limpiamente a su lado para ocupar el espacio vacío a su derecha, reclamando esa extremidad un momento después. Solo un poco demasiado apretado. Un siseo involuntario serpenteó entre los dientes de Naruto. ¡Ay! Mikasa notó su dolor al instante, mirando la manga rota. ¿Estás herido? No era una pregunta. ¿Eh? Oh, esto. Forzó una risa y trató de desestimar su afirmación moviendo su brazo debilitado como si estuviera bien, luchando por ignorar los ligamentos que gritaban y los huesos fracturados. No es nada. Simplemente exageré cuando estaba peleando con Bertolt. Debería mejorar en un par de días, más o menos. Nada por lo que enfadarse, ¿eh? Demasiado tarde. La chica ya estaba lanzando dagas rojas y sangrientas a Bertolt, su rostro inquietantemente tranquilo. Si uno no la hubiera conocido, podría haberla considerado serena. Pacífico. No Naruto. Mientras la observaba, su mano derecha se movió muy levemente, una señal reveladora de lo que pretendía hacer exactamente. Ya podía verla tratando de inclinarse hacia adelante, posicionarse mejor para poder agacharse discretamente y agarrar la garganta del joven. Incluso un ciego podría sentir sus intenciones, tal era su intención asesina. En realidad, fue un poco aterrador, en total. Oye. Mi casa. Naruto se abalanzó y la agarró por detrás antes de que pudiera hacer algo de lo que se arrepintiera, arrastrándola a la fuerza contra él. No te atrevas, carajo. Lo necesitamos con vida, ¿recuerdas? Tranquilízate. Casi pagó caro sus esfuerzos por contenerla. Porque Ackerman se resistió en su agarre y se volvió hacia él con un gruñido, su mirada feroz como la de una bestia salvaje. Naruto se puso rígido, recordando demasiado tarde su aversión a todas las cosas inesperadas, preguntándose si ella podría arremeter contra él con su furia de sangre. Ciertamente parecía que podría hacerlo. Sin embargo, eventualmente la razón prevaleció y Mikasa se derrumbó contra él, derrotado. Déjame ir. Ella murmuró a medias. No hasta que te calmes. Estoy calmado. Ella respondió rotundamente. Voy a estrangularlo.
Tranquilamente. No, tú no eres. Naruto la reprendió con firmeza. Lo necesitamos vivo, por ahora. Bien. Después de considerarlo un momento, ella cedió, hundiéndose contra él. Por ahora. Confía en mí, la tranquilizó el rubio, con la esperanza de distraerla. Lo que hemos planeado para él es mucho peor. Pero basta de cosas sombrías. ¿Cómo están Eren y Armin? ¿Se llevan bien los tres? Son mi familia. A pesar de sus protestas, el rostro de la chica se sonrojó. No, no es así. Ya te lo dije. Una parte de él se preguntaba sobre eso. De todos los que había entrenado, él entendía menos a Mikasa. Ella se había adaptado a su tutela mejor que la mayoría. En un nivel que ni siquiera parecía humano. Rara vez expresaba emociones abiertas a menos que la provocaran, sin embargo, en la misma línea, a veces podía mostrarse francamente extrovertida. Introvertido en los demás. Todo lo que sabía era que ella valoraba ferozmente a su familia hasta un grado irracional. De alguna manera, se había encontrado a sí mismo como parte de ese pequeño círculo. Incluso entonces, ella todavía no se abriría a él, no del todo. Aparentemente esto tenía algo que ver con su linaje, pero no podía estar seguro hasta que supiera más. Incluso Levi era más predecible que ella y eso decía algo. Bien, bien. Naruto objetó, compadeciéndose de ella. No te presionaré. MMM. Permanecieron allí en silencio durante un tiempo, la paz rota solo por el bache ocasional en el camino. ¿Vas a dejar ir a Berold? Preguntó abruptamente. Naruto arqueó una ceja con silenciosa molestia. ¿Quieres decir que voy a dejarlo vivir? Sí, eso. Quizás. No estaba mintiendo. Una vez que lo sacaron del titán colosal y comenzaron a cortar, gritó por piedad. Tal vez Jin tenía razón. Ya le había quitado la vida a Reiner. ¿Realmente tenía derecho a hacerlo de nuevo? ¿A otro? Había sido fácil quitarle la vida a Reiner en un ataque de ira, pero ahora descubrió que la duda lo asaltaba. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Dada la elección, ¿lo habría hecho? No podía hablar por sí mismo. Incluso ahora, estaba tan terriblemente enojado con ellos dos, anhelando arremeter, y sin embargo, no puedes confiar en él. Mikasa intervino con fuerza, agarrándolo por el pescuezo de su capa. Intentó matar a Armin. Y por su culpa, Konie, lo sé. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? Exigió. ¿Cómo puedes simplemente perdonarlo por...? Naruto exhaló un lento y largo suspiro de sufrimiento y se pellizcó la nariz. Mikasa. ¿Sí? Si te dijera que mataras al rey, aquí mismo, ahora mismo, si te ordenara que lo masacraras a él y a la nobleza, ¿lo harías? Ackerman parpadeó, considerando la repentina pregunta. ¿Sí? ¿No lo dudarías? Un ojo agudo encontró el de ella, entrecerrándose. ¿De nada? No. Ella sacudió su cabeza. ¿Y por qué es eso? Porque confío en ti. Ella respondió instantáneamente, sabiendo que las palabras eran ciertas antes incluso de haberlas pronunciado. No actúas sin un plan, y si me dijeras que hiciera eso, tendrías uno. Además, no eres como yo. Desviando la mirada con un toque de vergüenza, tomó su mano entre las suyas, apretando con fuerza. No matarías a menos que tuvieras que hacerlo. Naruto aplaudió fuertemente. Sí. Eso. Gracias. ¿Entiendes lo que quiero decir? Reiner y Bertold no tienen toda la culpa aquí. Solo eran soldados. Solo niños, siguiendo órdenes. Las palabras brotaron en un suspiro mientras se palmeaba la cara. Sí, levantó una mano para evitar su argumento, nos atacaron, y por eso, Reiner pagó el precio en su totalidad. Es probable que Bertold también sufra por esto. Pero ahora entiendo algo. Algo que no sabía. No veo antes. ¿Quién los envió aquí? Ah, veo tu expresión. Culpa a los que los pusieron en este camino en primer lugar. En cuanto al resto, no es tan fácil saber qué se debe hacer con ellos. ¿Deberían ser asesinados? ¿O perdonados? ¿Es el liderazgo el culpable? ¿O los gruñidos tienen la misma culpa? No lo sé. Estoy cansado. Mikasa giró la cabeza con disgusto. Ellos no merecen vivir en absoluto. Sus ojos azules se entrecerraron ligeramente. Oye, no hables así. Pero es cierto, no es así. A veces solo tienes que darle una oportunidad a la gente, Mikasa. Reprendió Naruto. El mundo entero podría cambiar si haces eso. Mira a Annie e Ymir. ¿Preferirías haber luchado contra ellos? Ackerman se mordió la lengua y apartó la mirada para ocultar su ira. ¿Y si no quiero que las cosas cambien? Su ceño se adelgazó un poco.
Ah, ya veo. Él hizo. Su visión del mundo era de naturaleza mucho más pragmática debido a su propia educación. En su mente, uno no jugaba con sus enemigos. Los enemigos estaban destinados a ser asesinados. El primer choque siempre debe ser el último. La misericordia equivocada simplemente les dio otra oportunidad para atacarte. Si les das la espalda, seguramente te matarán. El único enemigo bueno era uno muerto. ¿Por qué no podía entender eso? En lo que respecta a Mikasa, ya había probado su punto de vista innumerables veces. Si Reiner y Bertold realmente hubieran tomado en serio sus enseñanzas, no se habrían vuelto contra ellos. De los tres, solo Annie había sido la que lo había escuchado. Incluso Ymir había sido simplemente una feliz coincidencia. ¿Quién sabía de qué lado habría tomado si las cosas hubieran resultado de otra manera? Solo en esto, siempre estarían en desacuerdo. Descansa, entonces. Decir a. Naruto arqueó una ceja cuando ella agarró su rostro, pero por lo demás no se resistió cuando puso su cabeza en su regazo. Incluso para Mikasa, una exhibición tan audaz era casi inaudita. ¿Qué diablos estaba tramando? Cuando trató de levantar la cabeza, encontró una considerable resistencia en su contra. No es que no pudiera liberarse, por supuesto, pero si lo hacía, sentía que su gesto conmovedor se arruinaría. En cambio, simplemente suspiró. No vas a dejar que me levante, ¿verdad? No. Mikasa declaró con firmeza, pasando sus dedos por su cabello cubierto de sangre con mucho cuidado. Tú mismo lo dijiste. Necesitas descansar. Así que, descansa. Mataré a cualquier titán que intente tocarte. Ella lo miró con fervor, poniendo énfasis en cada palabra. No te llevarán. Naruto se sintió inclinado a argumentar que ella también estaba herida, pero accedió a su pedido. Viniendo de ti, eso es lo mejor que puedo conseguir, supongo. Está. Bien, bien. Dijo arrastrando las palabras con resignación ante su mirada penetrante. Estoy cerrando los ojos, ¿ves? Este soy yo cerrándolos. Pero no puedes esperar que simplemente caiga. Para su consternación, el sueño lo reclamó de inmediato. Una cantidad de tiempo no especificada después, todas las unidades. Punto completo. El carro se detuvo con un sonido abrupto, sacando a Naruto de un sueño particularmente desagradable que lo arrojó de cabeza contra su marco de madera. En el caos que siguió, atrapado en una maraña de brazos y piernas que apenas podía entender, el maltratado rubio de alguna manera se enderezó y logró abrirse camino con las garras. ¿Qué diablos? Incluso cuando su mente se agitaba en busca de respuestas, su cuerpo ya estaba en movimiento. Años de endurecido entrenamiento e instinto lo arrojaron del carro para aterrizar en cuclillas, espada en mano. Solo entonces, todavía pisándole los talones a su pesadilla, se dio cuenta de que no corrían ningún peligro. ¿Eran ellos? Su visión tardó un momento en adaptarse a la luz de la tarde, un poco menos para darse cuenta de que todo estaba bien. El muro se alzaba en la distancia, mucho más cerca ahora de lo que habían estado hace unas pocas horas. ¿Era ese el tiempo que había dormido? Mientras el resto de sus sentidos se ajustaban, descubrió que podía ver la espalda de Mikasa encorvada más profundamente en el carro, maldiciendo en voz baja mientras se cuidaba un chichón bastante grande en la cabeza. Sin duda se debió a la parada repentina. Incluso el cacareado Ackerman podría ser tomado por sorpresa al parecer. Detrás de ella, la cabeza de Mina se levantó del carro con un sobresalto, los ojos llorosos por el sueño. ¿Qué? Ella bostezó, palmeándose la boca. ¿Por qué nos detuvimos? Naruto se sobresaltó por su propia sorpresa. Oh, estás despierto. ¿Cómo estás? Ahí está. Atrápalo. Nunca llegó a terminar esa frase. Kit, odio ser ese tipo, pero a tu izquierda. Porque en ese mismo momento, Annie hizo notar su presencia. Ruidosamente. Con fuerza. Naruto apenas la vio venir detrás de él. Al hacerlo, no se dio cuenta de que una Petra igualmente furiosa se acercaba por su derecha. Para entonces ya era demasiado tarde y la trampa estaba abierta. En un instante habían reclamado sus brazos y procedieron a llevárselo, dejando que sus pies arrastraran profundos surcos en la tierra detrás de él. Su cerebro hizo un cortocircuito espectacular y tardíamente se le ocurrió que podría haber cometido un error al no escapar cuando tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera ofrecer algo más a modo de protesta, lo arrastraron. Chicas? El silencio reinó supremo. Espera, ¿qué hice esta vez? Petra se negó rotundamente a mirarlo. Me estoy perdiendo algo aquí. La única respuesta de Annie fue tirar cada vez más fuerte. Mierda. Él juró.
Está bien, sea lo que sea, puedo explicarlo. A estas alturas, Naruto se dio cuenta de que Annie y Petra no solo lo estaban alejando de todos los demás, sino que también lo estaban empujando hacia la protección relativa que ofrecía un árbol solitario. Esto era un mal augurio. Ahora, para ser justos, no recordaba haber hecho nada que los molestara, pero no podía estar seguro. No había sido más que un caballero para ambos desde que podía recordar, pero su funesto silencio hablaba de malas noticias. Más aún cuando lo arrastraron detrás de dicho árbol y lo perdieron de vista. Maldición. ¿Podría alguien decirme de qué se trata todo esto? Suplicó. Oh, ¿te gustaría eso, no? Annie siseó. Mucho, sí. ¿Puedo recuperar mi brazo? Petra le lanzó una sonrisa. No. Naruto miró de un lado a otro, buscando desesperadamente un escape, pero fue en vano. Annie todavía sujetaba con firmeza su brazo derecho y Petra el izquierdo. Por mucho que lo intentara, no se atrevía a escapar, se sentía como si todo su poder se hubiera drenado. La ira de una mujer era verdaderamente algo aterrador. La mirada tímida de Petra lo tranquilizó un poco, pero la mirada siniestra de Annie solo lo hizo retorcerse aún más. Volar. Vuela, tonto. Su mente clamaba salvajemente por una salida y, al no encontrar ninguna disponible, se apagó rápidamente. Lo siento, chico. Estás solo en esto, traidor. Chicas. ¿Hice algo mal? El rostro de Petra se sonrojó. No, no hiciste nada malo, pero, al diablo que no lo hizo. Espetó Annie, su propia tez pálida ardiendo en rojo. Sea como fuere, no tengo idea de lo que hice. Naruto se quedó inexpresivo. ¿Podrías decírmelo? Petra y Annie permanecieron escarlata. Por un fugaz instante se congeló. Luego vino la tormenta. Estoy embarazada, imbécil. Oh. Solo estás embarazada. Una pausa, cuando la realización se hundió. Los dos. Wow, eso es, yo ni siquiera, y ahí va. Kurama le dio una palmada en la cara. Naruto encendió el modo sabio, lo vio, rápidamente lanzó un anillo de humo y cayó hacia atrás, con los ojos en blanco en su cabeza. Miles de pensamientos pasaron por su mente en un instante, resumidos en una sola palabra. Vida. Iba a ser padre. Espíritu. Afortunadamente, ya estaba inconsciente mucho antes de tiempo, su cráneo golpeó el suelo, y como tal, nunca sintió el dolor de su cabeza besando las raíces endurecidas. Ni oyó el fuerte grito de denuncia de este último. Annie no se quedó muy contenta. La culpa del propio bastardo por dejarla embarazada y él pensó que podría desmayarse. Oh, habría un ajuste de cuentas para esto. Gruñendo, lo agarró por el cuello y procedió a sacudir a su compañero rubio sin sentido. Oye, no te desmayes. Ninguna respuesta. Un dedo pinchó su mejilla. ¿Está muerto? Petra frunció el ceño. Annie se ruborizó locamente. Deseará estarlo tan pronto como se despierte. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de la opinión de cada uno, realizó esa misma tarea ni un momento después. Oí. Muévete, ¿quieres? Espere, capitán, ¿qué son? Crujido. Naruto volvió a la vida con un gruñido pintado cuando la bota de cierto Ackerman se estrelló contra su estómago. El resultado fue inmediato. El rubio se acercó balanceándose, escupiendo todos los juramentos imaginables y algunos más allá de ellos. ¿Qué demonios? Oye, ustedes tres. La voz de Levi se quebró como un látigo, cortando el cordón. Deja de ser amoroso por 3 segundos y ven aquí. Vamos. Tenemos un prisionero. Cuando tanto el maestro como los estudiantes intercambiaron una mirada desconcertada, su ceño fruncido se hizo aún más pronunciado. Atrapé a un bastardo siguiéndonos. Erwin lo tiene. Dice que quiere hablar contigo. Bien, ¿y el resto de la 104? La ceja de Annie se levantó. ¿Qué? Se apresuraron a regresar con el resto del cuerpo, pasando a una sasa boca abajo mientras montaba guardia sobre Bertolt y el carro en el que dormía. Después de un momento de vacilación, Mina se subió a dicho carro y trepó a su lado. Pronunciando otro juramento, Mikasa bajó detrás de ella, frotándose ociosamente la cabeza. ¿Es por eso que el comandante nos ordenó que nos detuviéramos? No. Levi respondió con humor plano. Tenía ganas de dar un paseo. Minas mordió el labio a la fuerza para sofocar una inesperada carcajada. Naruto contuvo por poco una sonrisa propia. Dios, estás gruñón hoy, amigo. Oí. ¿Quieres que te destripe? Está bien, está bien. Ya voy.
Eres un monstruo absoluto cuando quieres serlo, ¿lo sabías? El anciano Ackerman comentó mientras caminaban, su voz baja para evitar que otros captaran su conversación. ¿Alimentar a los titanes con gente? ¿Fundar un culto? ¿Ahora estás tramando una revuelta? Estoy empezando a preguntarme seriamente si aún eres humano bajo esa fachada tuya. Mikasa se enojó con lo que sin duda percibió como un insulto por parte de Levi, pero para su incredulidad, el rubio soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. Dime algo que no sepa. Me sorprendería si alguien piensa que soy humano una vez que esto termine. Mina casi pierde un paso y tropezó con sus propios pies. ¿Cómo podía deshacerse de su humanidad tan fácilmente? Ella todavía no lo entendía. Mina desvió la mirada. No deberías decir cosas así, ¿sabes? Le dará a la gente una idea equivocada. Puede que tengas razón. Naruto confesó encogiéndose de hombros, pero no sería yo si no dijera lo que pienso ahora, ¿verdad? Lo harías tú. Ahí estaba. El quid de la cuestión. Cada vez más, Naruto parecía dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a la humanidad. Incluso si eso significaba ir a extremos peligrosos. Mina entendía su ira, realmente lo entendía, pero la forma en que casualmente había descartado la idea de ser culpable en este momento, o se había vuelto terriblemente hábil para desviar la atención de sí mismo o simplemente había elegido mentir. Eso la preocupó. Si no podía saber cuándo estaba mintiendo, ¿cómo sabía cuándo podría estar diciendo la verdad? Sigo siendo yo. Ella respondió a regañadientes. Creo. ¿Cómo respondes una pregunta como esa? Su risa calmó un poco sus temores. Entonces sigues siendo tú. En poco tiempo se les presentó al prisionero en cuestión, con el rostro envuelto en quemaduras y oscurecido por el barro. De alguna manera había sacado una lona de los suministros del cuerpo y apuntalado una especie de lona improvisada. Al menos en tanto como para protegerlos de lo peor del calor del sol. Aunque yacía sentado en una silla, con los brazos y las piernas atados a la espalda, mantuvo la compostura ante el interrogatorio de su guardia. Para disgusto de este último. ¿Realmente necesario, Jin? El cautivo dijo con voz áspera cuando estuvieron al alcance del oído, su voz era poco más que un susurro ronco. Si quisiera escapar ahora, podría haberlo hecho. Como el infierno que podrías. Espetó Jin. No irás a ningún lado. ¿Y cómo diablos me conoces? Impulsivo como siempre, por lo que veo. ¿Cómo está Konie? Decida. Con un gruñido, Eren golpeó al prisionero, casi haciéndolo retroceder. Está muerto, bastardo. No hables así de él. Eren. Gritó Armin, moviéndose para contener al cambiaformas enfurecido. Cálmate. Golpearlo no ayudará. Mis condolencias. Para su incredulidad, su cautivo parecía genuinamente arrepentido. Naruto eligió ese momento para intervenir. Bien, entonces. Eren, deja de golpearlo por un momento y cálmate. Suspiró entonces, cruzando los brazos para dirigirse a su cautivo. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué nos estabas siguiendo y por qué no debería destriparte dónde estás? Bueno. Suéltalo. ¿Quién eres? Habla. El hombre de la cicatriz inclinó la cabeza, mirándolos. Mi nombre es Marco Bot. Levantó su rostro desfigurado, abarcándolos a todos de un vistazo, sin prestar atención a sus expresiones de sorpresa. Anteriormente del 104 y sabio en entrenamiento. Vengo a usted con información crucial sobre los muros y la humanidad. Le pido cordialmente que me escuche antes de intentar ejecutarme. Además, hizo una pausa, luciendo un poco avergonzado. Es bueno verlos a todos de nuevo. Annie maldijo y se santiguó con vehemencia, con el rostro pálido. Naruto se mordió la lengua hasta que notó el sabor de la sangre en la boca. Por un momento fugaz, la esperanza ardió dentro de él. Entonces la ira se apoderó de mí. Difícil. Marco. ¿Viva? Imposible. Había visto su cadáver, comprobado sus signos vitales. Y ahora este impostor decía ser él. Me disculparás si no te creo. El hombre quemado agachó la cabeza. Me lo esperaba. Quizás una demostración sería mejor. Me disculpo. ¿Para qué? Para esto. Los ojos oscuros quemaron oro y se desató el infierno. Con una simple flexión de los brazos de Marco, la cuerda que ataba sus brazos se deshilachó y la silla se hizo añicos. Más rápido que la mayoría, Jin se movió para contenerlo, solo para encontrarse arrojado a la lona, donde se enredó en la tienda y cayó, enredado en la gruesa tela.
Sin reparar en mirar a su desafortunado atacante, el hombre quemado se agachó y metió las piernas debajo de él, liberando sus extremidades para barrer las piernas de Eren y arrojarlo de vuelta al resto. Así liberado, golpeó lo que quedaba de la silla contra el suelo para que se hiciera añicos como un montón de madera flotante, salpicando a los reunidos con fragmentos de roble rotos. Hizo como si fuera de dar un paso adelante, solo para encontrar un par de cuchillas frescas presionadas contra su garganta. Todo esto sucedió en menos de un instante. ¿Me reconoces ahora? Esos ojos. El hombre que decía ser Marco se paró lentamente en medio de los escombros, sin importarle las espadas de Naruto en su garganta. No parecía tener ninguna preocupación en el mundo, su única admisión de debilidad era que parecía preferir una postura ligeramente torcida cuando estaba de pie, girando los hombros y favoreciendo su pierna buena. Los ojos dorados, los ojos de un sabio, los quemaban a todos, tranquilos, pero de alguna manera cálidos y gentiles. Naruto le devolvió la mirada, muy consciente del chakra retorciéndose en el joven que tenía delante. No esperaba exactamente una cálida bienvenida, pero esto... Ouch. Eso duele. Fingió agarrarse el pecho con un brazo. Eso realmente duele. Aún así, mucho tiempo sin verte. Y luego, así como así, el conflicto terminó cuando Annie empujó a Naruto a un lado y se estrelló contra el joven maltratado. Naruto parpadeó. ¿Eh? Se las arregló con elocuencia. Marcó. ¡Ay! Las costillas no, Annie. Están adoloridas. ¿Cómo diablos estás vivo? Naruto gruñó. Marco esbozó una pequeña sonrisa en los ojos. Hay un poco de una historia allí. Cuéntamelo todo. Avance. Naruto suspiró. Luego levantó la cabeza. Escuchen bien, ustedes. Ladró, elevando su voz para llegar a los que estaban parados en la plaza de abajo. Estoy a punto de pedirte que rompas todas las reglas que te han enseñado y por eso, lo siento mucho. Los shinobi están destinados a trabajar en las sombras. Invisibles, usamos la oscuridad para servir a la luz. Matamos enemigos que amenazan a nuestra nación, pero hoy, no volverás tus espadas contra los titanes, sino contra los humanos. Deja a un lado tu orgullo. Deshazte de tu misericordia. Abandona tu vacilación aquí y ahora. Solo te impedirán a partir de ahora. Y no se equivoquen. Esto es todo. Guerra. Mata o te matarán. Si dudas, morirás. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Ahora, no empezamos esta pelea. Pero vamos a terminarla. ¿Qué quieres? Lo que todos los hombres quieren y anhelan. Un final. Entonces. ¿Crees que esta isla está llena de demonios? Monstruos y descontentos. Que destruiremos tu mundo y bailaremos sobre las cenizas. Sin embargo, es gracioso. Estos demonios los habrían dejado a todos bastante solos si no me había entrometido en nuestros asuntos. Ah, pero ahora lo has hecho y es demasiado tarde para disculparte, ¿sabes? ¿Crees que soy un monstruo? ¿Crees que soy un maldito demonio al que puedes gritar hasta que me vaya? Incorrecto. Has ido y pinchado a un oso demasiadas veces, mis amigos, y ahora. No, espera, te mostraré cuánto demonio puedo ser. Capítulo 13, Demonios al acecho, interludio. Oh, tu pobre cosa. ¿Realmente te hicieron un número, no es así? Zeke siseó con enojo cuando el paño húmedo rozó su pecho chamuscado, pero por lo demás permaneció estoicamente en silencio mientras su compañero atendía sus heridas. Se negó a dignificar su gentil burla con una respuesta, y mucho menos admitir que había sido superado por un solo adversario. Era casi vergonzoso de soportar. Mientras su costado lleno de ampollas chillaba en señal de protesta, apretó los dientes y apretó la mandíbula, decidiendo guardar silencio. Por su parte, su acompañante tomó su silencio con calma, curó hábilmente sus heridas con gasas y aplicó ungüentos curativos para acelerar su factor de curación. El suave calor contra su espalda le dijo que ella de alguna manera había iniciado un fuego mientras dormía. De alguna manera, solo hizo que su vergüenza ardiera aún más. Está bien, tarareó, su suave voz resonando a través de la cueva en la que se habían refugiado. No se lo diré a nadie. Cállate, Pieck. Oh. Él habla. Siguió una sucia diatriba de maldiciones. Ahí, allá. No hay necesidad de jurar. Aquí. ¿Qué es esto? Cena. Metiendo las rodillas en su pecho, la joven hizo una breve pausa en sus atenciones para ofrecerle un pedazo rígido de lo que él solo podía suponer que alguna vez había sido un conejo. Irritado como estaba, Zeke alzó la nariz. No tenía estómago para la comida, y mucho menos para la conversación.
Aún así, Pieck siguió empujando el bocado ligeramente quemado hacia él hasta que finalmente lo aceptó. Encontré su mirada. Incluso a la tenue luz que proporcionaba el fuego, sus ojos parecían abrazar la noche, amenazando con tragarse las mismas chispas. Como si la luz misma tuviera miedo de acercarse a ella. Mientras miraba, esos ojos lo favorecieron con una mirada expectante como diciendo, «Bien». Cediendo, el guerrero hundió los dientes en el carnoso muslo y le dio un mordisco a regañadientes. «Ver». Una leve sonrisa adornó su pálido rostro mientras masticaba. «No está mal, ¿verdad? ¿Le quita el filo? No tenemos tiempo para lujos». Zeke hizo una mueca, obligándose a tragar en contra de sus mejores instintos. Si no le fallaba la memoria, el invierno se acercaba rápidamente y no podía darse el lujo de ser exigente con sus comidas. Pero Pierre no era un cocinero experto, y la carne se le resquebrajó entre los dientes, provocando una mueca en el anciano guerrero. «¿Así que eso es un no, entonces?» TCH. Irritado por el entusiasmo intrépido de su compañero y la compostura aparentemente impenetrable, el guerrero de cabello ceniciento arrojó la comida a un lado, se alejó del fuego lejos de ella. Y apoyó su peso sobre su lado bueno. Oscuros pensamientos surgieron a la superficie, nadando en las sombras. Recordó vívidamente haber sido bañado en las llamas furiosas, tropezando fuera de su titán incluso cuando su cuerpo cubierto de pieles sucumbió a las llamas alimentadas con chakra. El dolor agonía que siguió. Si no fuera por la asistencia de última hora de Pieck, no tendría ninguna duda. No habría sobrevivido. Él había fallado. Por supuesto que lo sabía. La traición de Annie había sido una cosa. Él sabía desde hacía algún tiempo que ella se había vuelto traidora, aunque eso hizo poco para aliviar el dolor. Sabiendo que los había abandonado voluntariamente para unirse a su odiado enemigo. Niña tonta. Dejó que su corazón la guiara y creyó que estaba enamorada. Con qué facilidad se dejaba influir. Realmente, parte de esto era su culpa. Debido a su debilidad, Reiner y Bertold ya no estaban. A leguas de distancia, escondido dentro de las murallas. Rodeado por un pequeño ejército. Cualquier intento de recuperarlos ahora seguramente resultaría en un desastre. Si los eldianos dentro sabían cómo producir un titán, entonces Armored y Colosal probablemente ya estaban perdidos para ellos. E incluso si no lo fueran, descubrió que detestaba intentarlo. Si lo hacía, se arriesgaba a derribar a ese monstruo sobre sus cabezas. Instigar una batalla que ya no estaba seguro de poder ganar. No con las probabilidades en su contra. Al final, el verdadero enemigo no era otro que esos cadetes dotados y su maestro. Todo esto por un nombre. Uzumaki Naruto. Ese sería un problema. Y pensar que había sido vencido por el aprendiz de ese bufón. Nada en él tenía el más mínimo sentido. ¿Quién era él? ¿Cuáles eran esas habilidades que poseía? ¿Cuándo había encontrado el camino a la isla Paradis? ¿De dónde procedía? ¿Por qué existió? ¿Cómo adquirió simplemente una forma de titán como esa? Algo estaba pasando allí. Podía sentirlo. Demasiadas preguntas. No hay suficientes respuestas. Y, sin embargo, Zeke sintió como si esas respuestas todavía estuvieran allí, fuera de su alcance. Debe estar perdiendo algo. Un hilo que aún tenía que agarrar. Fuera lo que fuera, lo eludió, perdido en el fango de su ira y confusión. Su rostro era casi seguro conocido ahora gracias a ese mocoso suyo. ¿Así que? Preguntó Pieck, dejándose caer a su lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Huir con el rabo entre las piernas. Fue su primer pensamiento coherente, y lo avergonzó. Tal como estaban las cosas, simplemente ya no tenían los números o los recursos para completar su misión. Vamos a reevaluar nuestra misión, dijo Zeke en su lugar, odiándose a sí mismo por la forma en que las palabras salieron de él. ¿Esperarlo? Pieck parpadeó, incrédulo. ¿Por qué? Todavía no hemos terminado. ¿Seguramente no tienes la intención de que regresemos con las manos vacías? Resignándose a la ira que ardía lentamente en su pecho y la condena que le ganaría, el maltrecho guerrero se apoyó en los codos y miró a su subordinado con enfado. Había un brillo peligroso en esos ojos oscuros suyos, uno que no apartaba la mirada de él. ¿Qué había estado tramando mientras él dormía? No estaba seguro de querer saber. No, lo mejor era cortar de raíz cualquier idea descabellada que pudiera tener antes de que se convirtiera en algo desastroso. ¿Estás cuestionando mis órdenes? Gruñó. En lugar de desafiarlo directamente, la chica se desvió con una pregunta propia. ¿Qué pasa con la infiltración? Sugirió la Blaquete. Seguramente si nosotros, conocen mi cara. Argumentó.
No es mío. La comprensión enroscó a Zeke en un feo nudo. No, absolutamente no. La negativa le resultó demasiado fácil. En parte porque dijo la verdad. Pieg no había dejado a su titán desde hacía meses. Es mocoso, Marco, según recordaba, afirmaba conocer las caras de Zeke y sus asociados. No Pieg. Nadie conocería su rostro con certeza, pero más que eso, no podía soportar la idea de perderla. Pieck era su aliado, por supuesto, pero más que eso, ella era su compañera, la única en la que realmente podía confiar la santidad de su misión. Si algo le pasara a ella, él estaría solo. Hace que no le gustaban las posibilidades que tenía ahora, pero si esta chica demasiado confiada se entrometía, lo siento, pero me temo que no tienes nada que decir en el asunto. Y claramente no estás en condiciones de liderarlo. Ahora escucha aquí, pequeña. Mientras intentaba levantarse, Pete bajó la mano. Se pellizcó un nervio en el cuello. Negrura.